Coloquen ahí ejercicio 3, coloquen ahí datos. Antes del choque, la esfera anaranjada, como siempre, siguen hablando y hablando y no dejan dar la lección. Seguimos entonces en la misma situación. Diga. Sí, mi amor, sí, está bien. Pero hagan silencio y por favor, háganme silencio, por favor. Sí, por favor. Es el ejercicio 3. Ajá. Si lo hago así, no va a salir en la grabación. Entonces, por eso tengo que mostrarlo así. Tengo que mostrarlo así. Y 26. Yo ahorita le voy a decir. ¿Qué quiere decir más sube? Que es una velocidad positiva. En la recta numérica, por ejemplo. Pero ¿por qué no se espera que sí, profe? Es mejor. Digo, no sé. Está bien. Yo hago lo que me digan nada más. Ajá. Fácil, dijo Marcos. Esfuerce desde el principio para que vean. Ah, es que es muy bonito, que nada más fácil. Esfuércese para que haga lo que cuesta. ¿Qué se va a esforzar usted más? Sí, me da por son muy inteligente. Bueno, voy a poner pausa acá para que entonces lo copien. Aquí lo que necesito que dibujen es que, digamos, hay dos esferas. Una que tiene 1 kilogramo y la otra que tiene 2 kilogramos y que van a irse a encontrar y que van a chocar. Entonces, esto es antes del choque. Antes del choque, la velocidad de esta es de 5 metros por segundo y la velocidad de esta otra de 4 metros por segundo. ¿Es una pendiente o es horizontal? No es así totalmente plano, por así decirlo. Por ahí Rebe me preguntó que qué quiere decir menos. Una velocidad de más, por ejemplo, es si yo tengo la recta numérica acá, ustedes saben que el 0 está acá, el 1, el 2 y el 3 son negativos y el 1, el 2 y el 3 aquí son positivos. Entonces, si aquí me está diciendo que es positivo, quiere decir que esta bola se dirige hacia el eje positivo. Si viene en el caso contrario hacia la izquierda, entonces es negativo. Eso es lo que quiere explicar eso. Ok, dudas al respecto. El primer dibujo es antes del choque. Vea que incluso aquí también, Rebel, estoy dibujando la recta numérica, donde lo que está en verde está negativo y lo que está en celeste está negativo. Positivo. Lo que está en celeste positivo, lo que está en verde está negativo. ¿Estamos? Me dicen cuando terminen de copiar. Bueno, son las 3:31. Han gastado más de 5 minutos en copiar eso. Perdón, mi vida, ¿qué me preguntaba? ¿Qué es eso? ¿Qué dice ahí? 22 o 9. El que está en la flecha. El que está en 2 kilogramos. Es 1.1 metros por segundo. ¿Estamos? 3:34. ¿Ya puedo empezar? Sí. Bien, entonces, para explicar este problema, quiero que copien esto aquí en pizarra. ¿De acuerdo? Bien, ustedes saben, por ejemplo, qué era P y qué era P. ¿Qué era P y P? No, P era cantidad de movimiento. Entonces, vamos a colocar acá. Aquí hay, este P lo que quiere decir es que es la cantidad de movimiento. Ya sabíamos que la cantidad
cantidad de movimiento era masa por velocidad. Pero verdad que hay dos cuerpos. Está este cuerpo de 1 kilogramo y está este otro cuerpo. Porque es un vector, ciertamente. Estamos. Pero son dos cuerpos. Entonces yo tengo que ver la G, la cantidad de movimiento. Vamos a sentarnos entonces hasta que hagan silencio. Y hasta que hagan silencio yo como... Profe, le voy a decir algo, y si paramos nunca vamos a nada. No hay problema. Eso es lo que yo pretendo. Lo que yo pretendo es... Lo que yo pretendo es que ustedes respeten. Porque si yo estoy aquí dispuesto a ayudarles, yo lo hago. Pero si ustedes no están interesados en la lección, se puede quedar. Su nombre es José, ¿verdad? Si está interesado en la clase, se puede quedar. Si no, entonces yo te doy permiso para que nos dejes dar la lección. Ahora que está grabando, diga cuál José. José, ¿qué es usted? Benavides, macho. Benavides. No pille. Es que luego mi mamá va a escuchar y me pega una cara. Sí, porque si estás con el celular, de nada te va a servir. Estamos, y están ustedes bailando ahí, haciendo todo eso, me están distrayendo la lección. ¿Estamos? Profesor, ya son muy bailarines. Dos esferas que se dirigen en ruta de colisión. La esfera más grande tiene una masa de 2 kilogramos y la esfera más pequeña una masa de 1 kilogramo. Ok, mientras que la esfera más pequeña de 5 metros por segundo de velocidad se dirige hacia la derecha, la esfera más grande de 4 metros por segundo se dirige hacia la izquierda. Entonces, para solucionar estos problemas de cantidad de movimiento entre cuerpos que chocan, tenemos que tener en cuenta la recta numérica. Si un cuerpo, como en el caso del cuerpo más grande, se dirige hacia la izquierda, entonces según la recta numérica la velocidad va a ser negativa, porque acordémonos que la velocidad no solamente tenía magnitud de 4 metros por segundo, sino que también tenía una dirección. Entonces en este caso la magnitud de la velocidad sería 4 metros por segundo y su dirección sería negativo. Ahora, en el caso de la esfera más pequeña, si se dirige hacia la derecha, entonces va a tener un valor positivo. Esto fue antes del choque, como lo vemos aquí, pero se nos presenta la situación que después del choque, ambas masas, ya sabemos de los cuerpos, van a permanecer inalterables, pero lo que va a variar entonces es las direcciones de las velocidades y tal vez los valores de dichas velocidades. Entonces se nos dice que este cuerpo más grande se va a dirigir hacia la derecha con una velocidad de 1.1 metros por segundo, mientras que el otro cuerpo no sabemos cuál va a ser su velocidad. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es calcular la cantidad de movimientos después del choque de las esferas y antes del choque. Según lo habíamos explicado teóricamente, la cantidad de movimiento antes del choque de ambos cuerpos va a ser igual a la cantidad de movimiento después del choque de ambos cuerpos. Entonces, ahora vamos con esto. Bien, la cantidad de movimiento ya habíamos visto que era el producto de la masa por la velocidad de cada cuerpo. Esto lo mismo antes que lo mismo después. Entonces vamos a representarlo así. Si hay dos cuerpos involucrados, entonces la cantidad de movimiento antes va a ser igual al producto de la masa por la velocidad del primer cuerpo por el producto de la masa por la velocidad del segundo cuerpo. Y esta cantidad de movimiento entre esos cuerpos entonces va a ser igual a la cantidad de movimiento de dichos cuerpos después del choque. Entonces vamos a colocarle aquí un más, vamos a colocarle aquí un más. Ok, ahora simplemente vamos a ir sustituyendo los valores. Vamos a colocar acá. Antes del choque, el cuerpo anaranjado, más pequeño, tenía una masa de 1 kilogramo y una velocidad de 5 metros por segundo. Solo que el cuerpo anaranjado se dirigía hacia mano derecha. Entonces, si se dirigía hacia mano derecha, va a tener un valor positivo de su velocidad. En el caso contrario,
el cuerpo más grande de 2 kilogramos se dirigía hacia la izquierda, entonces tenía un valor negativo de su velocidad. Eso es antes del choque, ¿verdad? Como lo podemos ver acá. Este cuerpo se dirigía entonces hacia la izquierda, va a tener una velocidad negativa de 4 metros por segundo, mientras que este cuerpo se dirigía hacia la derecha, entonces va a tener una velocidad positiva de 5 metros por segundo. Eso es lo que estoy representando acá. Ok. Ahora, después del choque, lo que se nos están preguntando es la velocidad con la que se va a mover el cuerpo anaranjado, el cuerpo más pequeño. Lógicamente ese valor se calcula cuando vamos a despejar esto, pero bueno, vamos a ver. Resulta que esa velocidad va a ser ahí negativa, porque el cuerpo se va a mover, como nosotros lo vemos acá, se va a mover hacia la izquierda, entonces esa velocidad va a ser negativa. Vamos a ver entonces. Ahora, después del choque, el cuerpo más grande se va a dirigir con una velocidad positiva hacia la derecha, entonces esta velocidad vamos a colocarla aquí positiva. Muy bien. Siguiendo entonces con la solución del problema, lo que haríamos sería multiplicar estos valores. Entonces si yo multiplico 1 por 5, me daría entonces 5 kilogramos metros sobre segundo. Más menos, porque el producto de 2 por 4 me da 8, pero 8 negativo porque aquí está el menos de la velocidad. Entonces aquí me daría menos 8, 2 por 4, 8 kilogramos metro sobre segundo. Y eso va a ser igual, vamos a dejar este valor así inalterable que está aquí, en kilogramo, colocamos aquí velocidad, le dejamos el valor ahí negativo, más, y ahora sí multiplicamos 2 por 1.1, 2 por 1.1, me daría aquí entonces 2,2 kilogramos metro sobre segundo. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que hacemos acá? Observemos que estas unidades que están aquí son iguales a estas unidades que están acá. Entonces lo que quiere decir es que yo puedo sumar esas unidades. Si yo debo 5 y tengo, perdón, si yo debo 8 y tengo 5 para pagar, en total entonces me van a quedar una deuda de menos 3 kilogramos metro sobre segundo. Ok. Ahora, escribo la otra expresión exactamente igual. Velocidad y negativa, hay que ponerle negativo, no olvidemos ese. Y vamos a colocar entonces esto acá, 2,2 kilogramos metro sobre segundo. Y coloquémosle aquí el más. Ok. Ahora, recordemos que teníamos que dejar despejado este valor de V, porque eso es lo que nos está pidiendo el problema. Entonces lo que tengo que hacer es pasar todos estos valores al otro lado, hacer lo contrario. Y entonces me doy cuenta nuevamente que estas unidades que están aquí son iguales a estas unidades que están acá.
Ujú. Entonces, si son iguales, yo puedo sumar o restar cantidades que sean iguales, siempre y cuando sean iguales. Entonces, simplemente, si aquí está sumando, lo paso al otro lado a restar. Entonces, tendría a este lado la expresión del igual, menos 3 kilogramos metros sobre segundo, menos 3 kilogramos metros sobre segundo, menos, porque esto aquí estaba sumando. Entonces, aquí nada más lo que hago es que lo cambio a este lado con signo contrario, porque aquí estaba positivo. Y al otro lado del igual me quedaría la expresión de 1 kilogramo multiplicado por velocidad, donde lo que yo quiero encontrar es la velocidad después del choque, ¿verdad? Observemos que si ese valor que está aquí está multiplicando, entonces si yo lo que quería dejar libre era velocidad, entonces tengo que agarrar este valor y pasarlo al otro lado. Entonces eso es lo que voy a hacer ahora. Simplemente voy a colocar aquí esto acá y le voy a colocar el kilogramo abajo. Y es 1 kilogramo. Y entonces así yo voy a calcular la velocidad. El igual debe colocarse acá, porque si no, entonces aquí yo estaría diciendo como que esta expresión es igual a esto, y eso no es correcto. Entonces voy a mejor a escribir esto bien así, que a veces cuando uno escribe de esta manera pierde uno la perspectiva, como son tantos valores, de qué tan abajo, tan arriba debía colocar los valores. Entonces por eso es que comete uno errores de ese tipo. Bien, entonces simplemente realizamos esta operación. Si yo tengo un valor negativo de 3 y tengo un valor negativo de 2,2, entonces 2 más 3, 5,2. Entonces esto me daría menos 5,2. ¿Por qué? Porque son valores negativos y me quedaría kilogramo metro sobre segundo, porque son las unidades que se están sumando aquí o restando, kilogramo metro segundo a kilogramo metro segundo, sobre, entonces vamos a colocar aquí sobre kilogramo, entonces vamos a colocar el valor de kilogramo acá, y esto me va a dar entonces un valor de velocidad. Vamos a ver, que ya sabíamos que esa velocidad aquí estaba negativa. Entonces, como podemos darnos cuenta acá, este valor puede cancelarse con este valor, kilogramo con kilogramo se cancelan, y entonces al dividir este menos 5.1 entre 1, me sigue dando menos 5,2. Ahora me quedan metros por segundo, y ese valor va a ser igual a una velocidad negativa. En la parte de abajo yo tendría 1 kilogramo. Esto me va a dar el valor de la velocidad que me están pidiendo después, la velocidad después, ¿verdad? De ese cuerpo. Pero vean que kilogramo y kilogramo se cancelan. Si yo divido menos 5.2 entre 1, me sigue dando 5.2 metros por segundo, me da negativo, puesto que aquí estaba un negativo, y me da un valor de velocidad que es lo que me está pidiendo. Qué toque. Ok, ahora, dígame, ¿tienen alguna duda con respecto a esto? No. ¿Me permite terminar de copiar? Sí, claro. Bien, nosotros lo que teníamos que encontrar era la velocidad con la que se movía el cuerpo más pequeño después del choque, ¿verdad? Entonces, vamos a verla acá un momentito. Entonces, después del choque se va a mover con una velocidad que viene hacia acá. Bien, vamos a ver entonces algo. Ahora nosotros nos damos cuenta de que aquí fue una velocidad
de menos 5,2, lo que quiere decir que el cuerpo se movió hacia la izquierda. Bien, este valor negativo que encontramos aquí, nosotros lo determinamos por deducción, al darnos cuenta de qué era lo que iba a pasar, hacia dónde se iba a ir ese cuerpo después del choque. Y nosotros lo podemos verificar entonces acá, que efectivamente la velocidad con la que se movió entonces el cuerpo más pequeño de 1 kilogramo, cuando se movió hacia la izquierda, va a tener entonces un valor negativo de menos 5.2 metros por segundo. Esa es la solución de este problema. Y ahí ya. Voy entonces a poner pausa acá otra vez para que lo copien. Y vamos a ver cuánto duran en copiarlo. 4 y 10 y solo me han dejado dar un problema. 4 y 10 y solo me han dejado dar un problema. Profe, es que no necesito tiempo por las... Aún así, vean, si ustedes dejan explicar, es fácil. Si dejan explicar, si no preguntan cosas, vean, yo no estoy en desacuerdo que me pregunten algo que no entienden, ¿verdad? Pero, ¿cómo es posible que no sepan, Eduardo, por ejemplo, cosas tan elementales como por decir, como eso que salió ahí? Malas bases de octavo, pero no las No, malas bases no. Ya aparece Víctor diciendo Malas que yo bases. tengo malas bases. ¿Cómo me pueden ustedes explicar? No es que yo quiera ridiculizarlos, ni mucho menos, no es eso. Pero ¿cómo es posible que no sepan que más, que menos y más, o más y menos, todo eso da menos? ¿Cómo me van ustedes a decir que Bueno, igual, yo no sabía. no saben? Yo eso, vea, se lo juro que no lo sabía. Vean, lo lamento por los profesores, lo lamento por los profesores que les dieron a ustedes, pero yo casi les puedo asegurar que los profes les dieron lo que tenían que darle. Bien, vamos con esto. Chicos, cópienme en esto acá. Una bola de cañón, una bala de cañón de 2 kilogramos. Coloquen ahí en el cuaderno. Y vamos a colocar esto así. Vamos a colocar aquí. Son 2 cuerpos, ¿verdad que sí? Digamos que este cuerpo, por favor no me interrumpan ahora, déjenme explicar y al final me preguntan si tienen alguna duda. Que estamos analizando a continuación, se nos habla de que un proyectil de 2 kilogramos, como lo vemos acá, un proyectil de 2 kilogramos es disparado por un cañón de 200 kilogramos. Dice que el proyectil sale con una velocidad disparado después, ¿verdad? Con una velocidad de 300 metros por segundo. Dice que suponga que el cañón no está fijo en el suelo y retrocede después del disparo. Y nos preguntan entonces a qué velocidad retrocede. Entonces, nosotros ya sabemos que la cantidad de movimiento se va a calcular a partir de esta expresión, el producto de la masa por la velocidad. Entonces, nosotros tenemos que recordar acá que tenemos un cuerpo, que es el cuerpo 1, que es el cañón, perdón, la bala de cañón, y tenemos un cuerpo 2, que en este caso es el cañón. Ahora, para encontrar la cantidad de movimiento, teóricamente se había hablado de que la suma de la cantidad de movimiento de los cuerpos involucrados tenía que ser igual a la suma de la cantidad de movimiento de los cuerpos involucrados después, porque a esto que está aquí tengo que ponerle aquí que esto fue antes, y tengo que ponerle aquí a esto que esto fue después. Entonces tenemos que la cantidad de movimiento de estos cuerpos va a ser la misma antes
que después. Y para encontrarlo entonces tenemos que sumar la cantidad de movimiento del cuerpo 1, la bala de cañón, más la cantidad de movimiento del cuerpo 2, que era el cañón antes. Y lo mismo, hacer el mismo procedimiento después. Entonces yo tengo para el cuerpo 1, que era el cañón, perdón, la bala de cañón, tengo una masa 1. Y para el cuerpo 1 tengo una velocidad 1. Dicen que este cuerpo estaba en reposo, entonces tiene una velocidad de 0. Ahora, vamos a sumar acá la cantidad de movimiento del cuerpo 2, que era el cañón, que el cañón tenía una masa 2, y que también tenía una velocidad 2. Pero según nos lo dicen en el problema, también el cañón se encontraba en reposo. Entonces esta velocidad es de 0. Entonces al multiplicarse con esto también hace esta expresión 0. Entonces la cantidad de movimiento antes de estos cuerpos va a ser 0. ¿Por qué? Porque los dos cuerpos estaban en reposo. Entonces la cantidad de movimiento después, ya ahí la cosa cambia. Después vamos a tener que para la bala de cañón, que salió con una velocidad de 300 metros por segundo, esta bala de cañón tenía una masa de 2 kilogramos. Y que este valor tiene que sumarse con la masa después, ¿verdad?, del cañón, que siempre va a ser la misma, que es de 200 kilogramos. Y se nos está pidiendo que calculemos la velocidad de este cañón, porque al disparar la bala, entonces este cañón, al no estar fijo en el suelo, entonces retrocede. Entonces, siguiendo la expresión, vamos a tener lo siguiente. Si yo multiplico 2 por 300, me da 600, y eso me da 600 kilogramos metros sobre segundo. Agarro este valor más, y entonces encuentro acá esos 200 kilogramos. Y tengo aquí la velocidad del cañón, que es lo que yo quiero calcular. Entonces, para calcular la velocidad del cañón, lo que tengo que hacer es pasar esta expresión al otro lado del igual. Entonces tendríamos menos 600 kilogramos metros sobre segundo. Ok. Y eso va a ser igual al valor entonces de la velocidad que yo quiero aquí calcular, que es la velocidad 2. Ok, este valor de 200 que está multiplicando debe pasar a dividir, pero ¿con qué signo? Con signo positivo, puesto que hay un más ahí. Entonces, kilogramos. Ahora sí, al hacer la división de 600 entre 200, 600 negativos entre 200 me da entonces un valor de menos, un número que multiplicado por 2 me dé 6, sería 3, entonces sería 3 metros sobre segundo, y ese va a ser entonces el valor de la velocidad que en este caso aquí yo estoy buscando, que es la velocidad entonces del cañón cuando retrocede. El peso del cañón, y queremos calcular cuál fue la velocidad del cañón después del disparo. Entonces simplemente aquí se multiplica, me da 600 positivos. Si los cambio para allá, me van a quedar entonces ¿de qué valor? Negativo. Y ya hice esto. Ahora estos 200 kilogramos que estoy multiplicando los paso entonces a dividir, pero están positivos. ¿Son negativos? Aquí hay un error aquí. No sé si ya se dieron cuenta cuál es. Dígame cuál es. ¿Qué vale más aquí? ¿Positivo o la suma o la multiplicación? Entonces, cuando yo debía pasarlo para acá, yo simplemente lo que tenía que hacer nada más era pasarlo a dividir. No tenía que colocar acá si estaba positivo o negativo. Y si colocaba negativo, estaría cometiendo un error, porque ¿qué es lo que liga más fuerte?
la multiplicación. Entonces este de aquí no se debe colocar negativo, simplemente nada más dividir. Porque el profesor dijo. Ahora, ¿por qué tiene que quedar negativo? Porque el mismo problema aquí lo dice. El signo negativo indica que el cañón retrocede. ¿Estamos? Ahora, 600 entre 200, un número, bueno, dividir 600 entre 200 me da 3, pero tiene que ser negativo. Diga más fuerte en este caso la multiplicación. Ok, ¿dudas? ¿No? ¿Ustedes salen a las 4:10? Ok, son las 4:12. Que Dios los bendiga. Let's go.